Vale, Patricia, pues estamos ya grabando. Bueno, Patricia, lo que te he comentado, ¿vale? Mucho gusto tenerte aquí, un placer, porque la verdad que yo sigo tu trabajo mucho por redes sociales, me encanta lo que compartes, me encanta cómo lo explicas y me encanta que haya una persona que básicamente su trabajo sea orientado a la flexibilidad, a la amplitud de movimiento, ¿no? ¿Cómo lo llamáis ahí en Argentina? ¿Es flexibilidad o...? Bueno, buenas Antonio, muchas gracias en principio por invitarme, estoy agradecida, está buenísimo este intercambio. Ajá, Eh, bueno, no soy la única persona en realidad que se dedica al entrenamiento de la flexibilidad. ujú, Como bien nombraste vos, este concepto de amplitud de movimiento va un poquito más allá de lo que significa solamente el trabajo de la flexibilidad. ajá, Ese sí es un concepto acuñado y desarrollado por un profesor, un licenciado que es argentino, que se llama Mario Di Santo, ajá, al cual refiero bastante y del cual yo también he tomado cursos de formación y bueno, sigo su trabajo, que es muy ajá. interesante. Así que él fue el acuñador de ese concepto y quien lo desarrolló, bueno, a partir de trabajo y sus investigaciones. Así que sí, digamos que lo mío tiene más que ver con la amplitud del movimiento, pero bueno, en mi Instagram, en mi nombre por el que me conocen es Flexibilidad Integrada, Sí. eh, pero bueno, sí, mi trabajo y dedicación va por el lado del desarrollo de la flexibilidad. Vale, y cuéntanos, Patricia, primero un poquito quién eres, ¿vale? El por qué te has orientado hacia este trabajo de flexibilidad, de amplitud de movimiento, ¿vale? Sí. Y bueno, y actualmente, cómo lo desarrollas? Creo que tienes un centro, ¿no? Allí en Argentina y demás. Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu trabajo. Bien, bueno, me llamo Patricia Ferrara, soy argentina, vivo en Buenos Aires, trabajo, sí, como bien dijiste vos, tengo un centro Ujú. en las afueras de la capital, del área metropolitana, digamos, que es donde yo trabajo, y también trabajo en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires. Ujú. Me dedico enteramente a esto, al trabajo, al desarrollo tanto práctico como también la búsqueda teórica y siempre Sí. en pos de actualizarme respecto al desarrollo de la flexibilidad. Ujú. Eh, bueno, me dedico enteramente a esto hace unos 5 años aproximadamente, pero en realidad mi contacto, digamos, y mi aproximación con la flexibilidad viene ya desde que era adolescente. Ujú. En la adolescencia siempre estuve muy ligada al movimiento, al deporte, y después empecé a incursionar en el área de la danza, Ajá. danza clásica, danza jazz. Después estuve en bailes de pareja, Sí. de a poco todo se empezó a hacer como más profesional, al principio empezó como un interés, como un hobby, como algo que me hacía muy bien y me gustaba siempre, y bueno, y después se empezó a poner seria la cosa, Sí. y empecé, y bueno, y obviamente cambió también mi predisposición ante eso, y empecé a profundizar mucho más, bueno, y digamos, en el momento que yo empecé a aproximarme al trabajo de la flexibilidad, hace, no, por lo menos 17 años atrás, se trabajaba mucho desde la danza y desde esa línea, digamos, yo no conocía centros o lugares donde ir a trabajar específicamente la flexibilidad o la amplitud del movimiento. Era Ujú. algo que se trabajaba dentro de una clase o Ujú. posterior a una clase, eh, y más allá de eso no había. Ya. Y bueno, después por una cuestión de necesidad física, porque ya lo mío era más para competir, empecé Claro. a buscar centros y lugares para entrenar, ahí supe que había, también empezó Ujú. de a poquito a desarrollarse cada vez más esto, y bueno, y ahí empecé a aproximarme con eso como experiencia propia. Y a Sí. partir de ahí, bueno, hasta el día de hoy, acá estoy. Trabajando y desarrollándolo, ¿no? Muy bien. Exactamente, La sí. verdad que es súper chulo. La gente que va a entrenar contigo, por norma general, busca también un objetivo de competir o algo así, o tienes de todo tipo, o ¿cuál es tu público? ¿Cómo Bueno, trabajas? en principio sí, comencé con personas que estaban más ligadas al ámbito competitivo Ajá, de la danza y de bailes en pareja a nivel profesional. Ese ajá, fue mi primer público, digamos, sí, y también al cual yo apuntaba cuando comencé a brindar entrenamientos, y sigue siendo hoy por hoy quizás el grueso de mi población. ajá, Pero en realidad apunto entrenamiento en general, en el desarrollo de la flexibilidad, a todo tipo de público.
Con lo cual manejo entrenamientos y prácticas que son de un tipo de intensidad y dinámica más exigentes para este tipo de población, y para quienes no tienen experiencia y recién comienzan, o comenzaron hace muy poco, o lo requieren por una cuestión de salud física, o simplemente por un bienestar, o por mejorar determinados movimientos particulares de algo que ellos hacen. Claro, claro. Qué guay. Qué guay. Bueno, bueno, referido un poquito a esto, te hago la pregunta genérica, es ¿por qué se tiene que trabajar esa flexibilidad o esa amplitud de movimiento? ¿Por qué nos puede servir entrenarla? Bien, yo creo que comencé con esa misma pregunta, pero al revés, sino ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? Siendo una capacidad psicofísica más de nuestro organismo. Exactamente. Y bueno, y a partir de ese por qué no, ahí se desplegaron un montón de por qué sí. Y bueno, por múltiples razones, digamos, porque justamente es una capacidad que atraviesa, junto con otras, la posibilidad de moverse, porque es una vía de conexión con nuestro sistema nervioso, porque nos ayuda a realizar movimientos con mayor libertad, o lo que se diría quizás en un ámbito más competitivo con elegancia gestual. Claro. ¿No? Es la antítesis a la rigidez, digamos, ¿no? Porque nuestras estructuras también, algunas están diseñadas para tener buenos rangos de movilidad y otras para generar estabilidad. Sí. Y bueno, como toda capacidad que no se entrena, involutivamente hacia atrás, se pierde. Exactamente, bueno, exactamente. Por todas esas razones. Claro, no, o sea, la pregunta, como me has respondido al principio, es la clave, el por qué no, ¿no? ¿Por qué se entrena la fuerza? Bueno, ¿por qué no? Porque nos centramos solamente en trabajo estético, trabajo de fuerza y demás, y esto parece que se olvida un poquito, pero cuando se ha visto que van pasando los años, ciertas estructuras se van volviendo cada vez más rígidas, eso provoca dolores y eso provoca que no te puedas desarrollar tú ya ni como persona, ¿no? Entonces, bueno, pues lo considero súper vital. Y hablando un poquito más del entrenamiento en sí, vamos a ver primero, en tu opinión, qué errores son los que comete la gente a la hora de entrenar esto de la amplitud de movimiento. Bien. Bueno, un poco sería justamente como lo dijiste vos, una opinión, y otro poco también basado en lo que hoy por hoy se sabe a nivel científico, a nivel bibliográfico, a nivel experiencia práctica de entrenadores con más experiencia y más reconocidos también. Creo que uno de los errores viene por una cuestión conceptual, esto de que la flexibilidad y el desarrollo de la flexibilidad está asociado al dolor, insoportable, para obtener una ganancia en el rango articular. Principio desmitificar eso, por supuesto, porque no necesariamente trabajar la flexibilidad va de la mano del desarrollo del dolor o la aparición del dolor. Eso es algo que hago hincapié bastante en mis clases, bueno, y desde las redes también. Bueno, también de considerar el trabajo de la fuerza dentro de una sesión de flexibilidad. Por eso justamente este concepto que vos nombraste de amplitud de movimiento justamente acuña esto, ¿no? La integración de varias capacidades para el desarrollo óptimo, ¿sí? De un rango de movimiento. De considerar activaciones de ejercicios que promuevan la fuerza en una sesión podría ser también un error. Generar demasiada movilidad articular hasta un punto que genere inestabilidad en las articulaciones también lo es. Así que hay varias cosas para considerar para no caer en esos errores. Por ejemplo, la brecha entre demasiados ejercicios asistidos, ¿sí? Con una persona que te ayuda, con un elemento que te ayuda, y no que uno mismo pueda promover y autogenerar ese movimiento por la fuerza. Claro, sería, entonces, por así decirlo, el abusar de trabajo pasivo, ¿no? Y no darle importancia al trabajo activo, ¿no? Como lo considerado así, ¿no? Como activo es como que yo soy el que genera ese movimiento y pasivo es como el que otra fuerza me lo está generando, ¿no? Exactamente. Sí, esa es una brecha que cada vez yo por lo menos promuevo desde mi práctica cerrar. Si bien los asistidos, cuando alguien te ayuda para lograr un ángulo que vos solo quizás no podrías, están buenos, es un camino para el desarrollo, pero también hay que promover en esa sesión la independencia, la autogestión
de la flexibilidad de la persona. Que la Claro, persona aprenda por sí misma y se adueñe de ese rango de movimiento. claro. Cuando has hablado, Patricia, de que asociamos el trabajo de flexibilidad al dolor, ¿vale? A rangos muy amplios donde pues sí que son dolorosos y que se tienen que mantener mucho tiempo y demás. ¿Eso lo cuentas porque lo has experimentado tú de forma personal? ¿Porque alguna vez has trabajado así y ahora has evolucionado? ¿O porque lo has visto? ¿O porque sí que es verdad que yo asocio eso más al trabajo de la gimnasia o del baile? ¿Vale? No sé si cuéntanos tú un poquito tu experiencia con respecto a eso, al dolor dentro del entrenamiento de flexibilidad. Sí, a todo eso que dijiste es un gran sí. Sí, por experiencia propia me ha pasado, Ajá. porque en el momento en que acudía a sesiones de entrenamiento de flexibilidad, porque lo necesitaba, Sí, porque ya con el rango articular que yo tenía no me alcanzaba, digamos, dentro de lo que es la danza, como bien dijiste vos, y la gimnasia deportiva, artística, se requieren grandes amplitudes de movimiento articular. claro, Con lo cual me pasaba que acudía a técnicas que me enseñaban que eran únicamente estáticas, muy prolongadas, es decir, mantener una postura de elongación muscular al menos 1 minuto y medio, 2 minutos, al claro, menos. Obviamente me generaba dolor, dolor en el momento, dolor posterior, al menos unas 48 horas de duración, con lo cual si yo al día siguiente o a las 48 horas quería volver a entrenar, no podía porque claro, realmente tenía más rigidez de la que había ganado. claro. Así que ese camino sí lo transité. Bueno, fue a partir justamente de esas sensaciones y de observar que ese método o esas técnicas a mí no me servían y a Claro. personas que yo conocía tampoco, es que Ujú. ahí empecé como a investigar un poco más y bueno, a dar con profesionales también que me fueron guiando, me fueron abriendo la cabeza y fui encontrando distintos modos, distintas técnicas para el Claro, entrenamiento. Justamente ahí caí en esa conclusión de que el dolor no es un camino para el desarrollo de ninguna capacidad, claro, ni mecánica ni psicológica, digamos. claro, Así que, claro. bueno, por De, eso es que no hay que vincularlo. claro, no. De hecho, con respecto al dolor, es curioso, ¿no? Porque en sí, cuando tú haces un movimiento doloroso, va a bloquear el sistema nervioso y va a volverte más rígido o va a ser más difícil que tú puedas llegar a esa posición. Lo que pasa es que, claro, si tú al final el dolor lo soportas y lo vas repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, al final tu cuerpo se adapta y te dice, bueno, pues te dejo, pero no es el camino más óptimo, como tú dices. Exactamente. Exactamente, es que hay varios caminos para justamente evitar eso. Lo que Exactamente. sucede quizás es que se vincula a líneas o a métodos muy tradicionales, Claro, y quizás un poco, no digo antiguos la palabra, pero bueno, que siempre se utilizaron así, claro. ligados a la gimnasia, a las artes marciales, a disciplinas con mucha rigidez entre el Claro. entrenador y el entrenado, Ujú. sin posibilidad de dar ninguna opinión. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, siempre se ligó a eso y entonces es una capacidad que se la vincula con el dolor. Pero no tiene que ser así, no está bien que sea así. Claro, no, no, total. Vale, y ahora hemos visto qué errores se están llevando a cabo. Vale, ¿cómo podríamos entrenarla de forma óptima? ¿Qué recomendaciones nos darías tú como profesional de la amplitud del movimiento? Bueno, en principio, ir de menos a más, como cualquier entrenamiento, parece obvio lo que digo, pero a veces uno ve una foto o un video de alguna postura o algún ejercicio de flexibilidad y ya no parece tan difícil, pero cuando uno se lo pone a hacer sí lo es. Sí, Eh, es, engaña eso, sí. es engañoso, entonces hay que ir de menos a más, respetar las progresiones, Ujú. eh, ser pacientes. Si uno se pone en manos de un profesional, tener la posibilidad de tener alguna evaluación antes, Claro, eh, y bueno, obviamente también a medida que uno va entrenando esta capacidad, poder evaluarla a medida que se va desarrollando en el tiempo. Si uno no ujú, tiene posibilidad de caer en manos de un profesional y quiere comenzar a entrenarlo por su cuenta, a veces los registros fotográficos sacan fotos a medida que sí, va pasando el tiempo, es una buena opción. Tener una escala de percepción, es decir, bueno, hoy me pongo a hacer un ejercicio en donde quiero tocar con las manos la punta de los pies, bueno, hoy me costó en este esfuerzo un 8 y bueno, veré si en 3 semanas lo sigo haciendo y cuánto ujú, es mi percepción de eso, si uno lo entrena de forma autodidacta, ¿no? claro.
Claro, claro. Son caminos. Perfecto, o sea... Y bueno, algo que no dije que es muy clave es la consistencia también, ¿no? Esto que vos Exactamente. mencionaste antes de que el sistema nervioso y el cuerpo necesita generar una adaptación, esto se hace con consistencia, con paciencia, Exactamente. con constancia. Exactamente. No sé si a lo mejor es tu caso o no, yo te pregunto como a nivel profesional, mucha gente que a lo mejor puede verme por redes sociales o que me conoce personalmente y demás y me dice, ostras, me gustaría el hecho simplemente de poder tocar con las manos la punta de los dedos, porque es algo que a lo mejor llevo sin hacer, no sé, 10 años, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, claro, evidentemente lo que tú dices, se necesita paciencia, se necesita perseverancia, se necesita ser muy estricto con ese trabajo, ¿no? Porque algo que lleva 10 años sin trabajarse, te pongo un ejemplo, no pretendas conseguirlo en un mes, ¿vale? Totalmente. Dale un poquito más de tiempo. Entonces, más o menos, a nivel de tiempos, ¿cuánto tiempo consideras tú de forma genérica, ¿vale? Porque cada persona es un mundo. De forma genérica, ¿cuándo una persona que ha empezado a entrenar la flexibilidad, cuándo puede empezar a notar cambios? Que diga, ostras, me noto cambios guays, me noto cambios chulos. Quizás, bueno, como bien dijiste, sacando esto de la variabilidad de los Sí, individuos, ¿no? Justamente por muchas cuestiones biológicas, claro, culturales, sociales, un montón de aspectos. Eh, la ventaja de alguien que quizás nunca trabajó específicamente la flexibilidad es como un lienzo que está en blanco y uno empieza a pintar y puede hacer lo que se le ocurra. Digamos, uno no trae vicios de aprendizaje, con lo cual las mejoras suelen verse mucho más rápido que alguien que viene con algunos gestos claro, mal aprendidos o trabajados siempre de la misma forma. claro. Pero aproximadamente con un estímulo así, te lo digo muy por arriba, ¿no? No es una Sí, sí, sí. receta incambiable, digamos, o que no se pueda modificar. Pero si uno tiene una frecuencia semanal entre a 2 a 3 prácticas semanales, a Sí, largo plazo de un mes, 2 meses, 3, ya tiene que empezar a notar cambios. claro, Ya desde el primer mes ya tiene claro, que empezar a notar cambios. Obviamente los cambios son, se corresponden con la práctica que uno haga, con el tiempo que uno le dedique claro, y con el objetivo, porque quizás no va a ser lo mismo tocarse la punta de los pies, el plazo que yo pueda poner para ganarlo, que claro, lograr un split, una claro. apertura de 180 grados en cadera si nunca lo entrené. Claro, claro, claro. Eso por descontado. Y te lo digo yo que estoy intentando conseguir el abrirme de piernas y yo que me considero relativamente joven, me está costando la vida. Pero bueno, ya sé que con paciencia llegará o no llegará. Pero Sí, bueno, seguiremos trabajando. totalmente. Obvio, por supuesto. Vale, para que quede, vamos a poner el ejemplo de tocarse la punta de los pies, ¿vale? Que suele ser algo que es relativamente, vamos a ver, fácil de trabajar, ¿vale? Que es un problema muy común. Sí. ¿Qué protocolo usarías tú para mejorar ese patrón en concreto? Bien, también acá son una serie de consejos, digamos, no lo tomaría tal cual como te digo, Sí, como sí, sí, receta, exactamente. pero en principio, o al menos lo que yo suelo usar en mis prácticas, es comenzar a hacer movimientos articulares, o sea, recurrir a la movilidad articular para Ujú. mejorar la flexibilidad. Sí, Eh, Ahora también hay todo un movimiento de lo que es el mobility training y los movimientos articulares controlados que mejoran muchísimo el rango articular. Así que ujú, comenzaría por ejercicios de movilidad específicos. ujú, Por ejemplo, si tuviese esto que quiero tocarme la punta de los pies, obviamente iría por la cadera, a claro, trabajar movilidad de las caderas. claro, Eh, después podríamos involucrar ejercicios de activación, ¿sí? Es decir, de fuerza, que eleven la temperatura muscular, que me faciliten el ujú, trabajo de la elongación muscular. ¿Sí? Acá estoy como separando conceptos mientras te lo voy sí, diciendo. Pensemos un poco en la miel o en la manteca, como elementos que si se exponen al calor y a elevadas temperaturas se van a volver cada vez más plásticos, ¿sí? Y claro, cada vez más manuables, entonces nuestro cuerpo responde de la misma forma. ¿Sí? No es claro, lo mismo entrenar con 30 grados de calor que entrenar con 14 grados. claro, claro, Obviamente nuestro cuerpo responde distinto. Entonces aumentar la temperatura corporal y luego sí ejercer técnicas que busquen flexibilizar los tejidos, ¿sí? ujú, Yo tengo un rango articular en la que con las manos llego a las rodillas, necesito modificar estructuras para que mis manos empiecen a ir cada vez más abajo. claro, Ahí es donde sí recurro a técnicas poco más estáticas.
¿sí? A mantener la posición para que los tejidos empiecen a ceder. Claro. Así que Vale. ese sería un camino. Vale, perfecto. Perfecto, genial. Vale, y ahora que ya hemos visto esto, ¿qué papel juega el entrenamiento de fuerza dentro de la práctica de amplitud de movimiento? Más allá de elevar temperatura, que es lo que me has dicho ahora, ¿vale? ¿Cómo puedo introducirla o trabajarla para mejorar un rango concreto de movimiento? Bueno, en mi caso, en las sesiones de entrenamiento de amplitud de movimiento, utilizamos ejercicios de fuerza con el peso corporal, Ajá. como puede ser ejercicios que tengan que ver con el core, ¿sí? La activación de los glúteos, activación de los flexores de cadera. Sí, Es decir, si yo quiero mejorar mi flexión de cadera, por ejemplo, en este caso de tocarnos la punta de los pies, sí, solamente con movilidad articular y con elongación muscular no me va a alcanzar. Sí claro, voy a notar cambios, pero quizás no tan óptimos como involucrando el trabajo de la fuerza de esa flexión de cadera. claro, ¿Sí? Digamos, claro, el movimiento se desprende de una interacción de varios sistemas, no es solamente, bueno, solo con movilidad va a estar bien, solo con elongar va a estar bien. claro, Digamos, la fuerza muscular es lo que genera que se muevan las articulaciones, junto con otros componentes. claro, Entonces, no podemos cuidar el trabajo de la fuerza en una sesión de este tipo de entrenamientos. Y claro, además porque le generamos un entorno de seguridad a las articulaciones y no dejamos que toda la carga se la lleven los tejidos como los ligamentos, claro, los tejidos dentro de las articulaciones que son nobles y hay que cuidarlos. claro, claro, claro. Yo ahí, como lo suelo trabajar también, imagino, no sé si coincidirás conmigo o no, eh, yo al final entiendo como que es verdad que un rango de movimiento al que tú no puedes acceder, ¿vale? Un rango articular en el que tú no puedes estar, también es en gran parte porque tu musculatura en esa posición es muy débil. Entonces, claro, tu sistema Perfecto, nervioso sí. bloquea para no lesionarte, ¿no? Entonces, Sí, claro, estoy de acuerdo. al final, con ciertas técnicas tú lo que vas a mejorar es esa tolerancia al estiramiento, es que tu cuerpo te permita llegar, pero si no te haces fuerte en esa posición, eh, tu sistema nervioso te va a decir, no, no, que es que si llegas ahí te vas a romper. Entonces, claro, ahí es Es peligroso, sí. exactamente, ahí está la fuerza donde Sí, trabajas sí. específicamente en esos rangos de movimiento, claro. Totalmente, es lo que decíamos al principio, este cruce, digamos, esta hermandad entre la fuerza y la flexibilidad no se pueden pensar como componentes separados, o sea, tienen que ir de la mano, porque Claro, también le puede pasar a la persona que quiera entrenar fuerza y de repente encontrarse con una sentadilla, con una limitación articular. Y quizás claro, solo entrenando la fuerza puede que la mejore, sí, pero a un largo plazo. De repente con una intervención de movilidad articular va a claro, generar una sentadilla con mejores condiciones en un plazo más breve. claro, Entonces, lo que sucede quizás a veces es que se piensa que el trabajo de flexibilidad es solamente elongar de forma estática claro, ahí y está el tema. sufrir 3 minutos para generar algo. Y no Claro, es así, es mucho más variable. claro. No, eso es como era antes o como se trabajaba antes. Ahora, evidentemente, todo ha evolucionado y todo se sabe que no es necesario, que hay métodos más eficientes para conseguirlo. Por Muy bien, suerte, muy así no bien. sufrimos más. Muy bien. La siguiente pregunta que te voy a hacer la han puesto en Instagram, ¿vale? En una cajita esa que he puesto, así que la voy a lanzar, Venga. ¿vale? Y es, ¿qué consejos en cuanto a trabajo de amplitud de movimiento podrías dar tú para tratar dolores que se produzcan referidos a entrenamiento o posturas muy mantenidas y demás? Bien, esto es un poco controversial también porque respecto a esta pregunta, porque también es algo que tradicionalmente se asoció al trabajo de elongación muscular posterior a un entrenamiento Ujú, como factor que disminuye el dolor que aparece tardíamente, ¿no? Que se claro. llama dolor de aparición tardía, digamos. Que es Ujú, este dolor quizás que nos puede aparecer 24 horas o 48 horas posterior a un entrenamiento intenso. sí, Y quizás las revisiones científicas o la evidencia bibliográfica más actualizadas, no vinculan claro. estrechamente el estiramiento con la disminución de ese Ujú, dolor, ¿sí? ujú, Habría que ver cuál es la posible causa de que uno termine un entrenamiento y claro, sea consecuentemente que siempre termina con mucho dolor. El claro, estiramiento solamente no va a ser la fórmula mágica que claro, elimine ese dolor. Sí, bueno, quizás promueva un estado de relajación, tanto muscular como psicológico, digamos, desde ese punto de vista claro. podríamos decir que sí. Claro, claro, claro.
Claro, sí. Evidentemente al final requiere una evaluación para saber lo que tú has comentado, ¿no? Si tú entrenas y todos los días acabas con dolor de una parte muy concreta, hay que pararse a decir, no, es que no es con estirar, es que primero hay que ver qué pasa, porque a lo mejor Exacto. estirar incluso te está perjudicando más. Hay que ver exactamente Sí, qué es lo que está pasando. es que a Vale, veces bueno, puede pasar, digamos, el estiramiento no es el parche, ¿no? Que viene a claro, cubrir, a tapar algo, habría que ver la claro, causa, pero a veces incluso el estiramiento estático posterior al entrenamiento, muy prolongado, hasta es contraproducente, digamos. En claro. ese caso, si tuviésemos que pensar en una fórmula, yo diría estiramientos muy breves, Ujú, no buscar grandes rangos en ese momento. claro. Y para gente que, oficinistas, administrativos, informáticos, no sé, gente que trabaje mucho tiempo en la posición de ordenador, que ya sabemos que genera unas compensaciones en el cuerpo y demás, ¿cómo podría ayudarle ese trabajo de, ya no a lo mejor de amplitud de movimiento, sino de movilidad articular y demás? ¿Cómo lo orientarías tú y cómo le puede venir bien? Bueno, yo diría que en ese caso las personas que pasan demasiado tiempo en una misma postura, eh, justamente lo que hay que tratar de evitar es la postura sostenida, ¿sí? No pensar en una buena o mala postura, sino evitar el estar Claro, demasiado tiempo en una misma posición. Entonces, claro, si uno puede generar en su trabajo, ya sea en su casa o en otro espacio de trabajo, una micropausa en donde puedas hacer movimientos articulares, claro, es muy beneficioso. Porque además no solamente por una cuestión física, mecánicamente hablando, sino también por una cuestión atencional. claro, Y ahí no necesitas mucho más que tu escritorio, tu silla, una pared, claro, levantarte, modificar la posición, movimientos articulares de muñecas, de hombros, incluso sentado. O claro, sea, hay varias estrategias que no requieren que vos te sientes o vayas al piso para trabajar. Todo claro, esto claro. teniendo en cuenta que uno lo hace en un contexto laboral. Exactamente. Ahora, terminando tu jornada de trabajo, y sí, ahí te recomiendo, por supuesto, que entrenes fuerza, flexibilidad. Exactamente, exactamente. Sí, sí, total, esas posturas estáticas, sea cual sea la postura que tú dices, al final es lo que va machacando al cuerpo. ¿Vale? Exacto. Igual yo trabajo con gente que pasa muchas horas de pie y tienen dolor de espalda. Trabajo con gente que trabaja muchas horas sentada y tiene dolor de espalda. O sea que no es la postura en sí, es el hecho de que estés siempre en una posición lo que va Sí. fastidiando al cuerpo. Así que bueno, genial. Bueno, yo tengo, Patricia, una última pregunta, ¿vale? Ya a nivel, incluso a nivel un poquito más personal, ¿vale? Y a nivel más práctico, a ver qué me podrías recomendar. Bueno, Y ya casi casi lo tenemos, ¿vale? Y es, ¿qué consejos me darías tú a mí, ¿vale? Si yo estoy en un estado de entrenamiento en el que estoy trabajando, como ya te he dicho, esa apertura de piernas, ¿vale? Y llevo, por ejemplo, 2 meses que no noto mejoría. ¿Qué puede estar pasando y cómo podría progresar? ¿Qué tendría que hacer? bien. Supongamos que yo te conozco hace 2 meses y que veo tu movimiento, ¿sí? En Ujú. principio, pensemos desde esta hipótesis. Yo puedo verte a vos moviéndote y que te conozco hace 2 meses. En principio, si yo no fuese tu entrenadora, te preguntaría qué métodos usás, Ujú, qué técnicas usás para trabajar tu amplitud de movimiento, ujú, si usás una o si combinás varias técnicas, ujú, cuánto tiempo dedicas a tu entrenamiento, porque eso también cambia, no es lo mismo entrenar 2 veces por semana que entrenar 4. ujú. Son múltiples factores los que influyen en el desarrollo. Si entrenas tu fuerza, Claro, eh, y bueno, obviamente viendo este gesto específicamente, en este caso vería un split tuyo, y tratar de diagnosticar dónde están las posibles fallas, entre comillas, o qué es lo que hay que potenciar, ¿sí? Que claro, quizás a nivel de elongación muscular estás bien, pero todavía te falta un poco más de fuerza para rotar tus articulaciones, falta un poco más de movilidad articular, es muy particular cada caso, sí, pero principalmente si es un gesto específico el que uno quiere mejorar, es analizar ese gesto y desde ese análisis se abren los campos de trabajo. Y obviamente de la entrevista, ¿no? Con la persona. claro, claro, claro. Perfecto. Vale, Patricia, pues yo prácticamente lo tengo, ¿vale? Ya tengo todo. Si tú quieres comentar algo, ¿te ha quedado
alguna cosita que comentar, quieres incidir en algo de forma puntual o incluso preguntarme algo a mí o lo que sea, es tu momento ahora. Tienes tu momento por si quieres comentar alguna cosita más. Sí, me gustaría volver a este ejemplo que me dijiste vos, Ajá. que te evalúes o te veas vos a vos mismo trabajando tu split y justamente que pienses esto. Me decís, bueno, en 2 meses no veo mejoría, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Cuál sería mi conclusión de por qué no lo consigo? Pues yo, Claro. a ver, he llegado a varias. Una es que a lo mejor no le estoy dando la suficiente frecuencia, ¿vale? Porque lo suelo hacer 2 veces por semana, ¿vale? Ese entrenamiento, porque es verdad que es un entrenamiento que yo considero, bajo mi punto de vista, intenso para esa posición y tampoco quiero pasarme por no lesionarme. Y, Obvio. y por otro lado, creo que estoy abusando mucho de los mismos ejercicios. Mm. Entonces, claro, creo que estoy ahí en un bucle, ¿no? De que hago 2 veces por semana lo mismo. He progresado a lo mejor en carga o en tiempo y demás, pero los ejercicios son los mismos. Entonces, yo creo Claro. que le hace falta a mi cuerpo un revés y vamos a atacarlo por otro lado. Esa es la conclusión que yo he llegado, Sí, pero sí, es que te hago esta pregunta porque sirve mucho para quienes escuchen o para quienes están en la misma, todos pasamos por esa situación en algún momento, ya sea claro, una postura en particular o en cualquier entrenamiento nos pasa estas mesetas que son difíciles de superar. Y en ese claro, sentido es cuando por ahí hace falta la ayuda de otra persona, que sea específico en el entrenamiento de la flexibilidad o no, claro, pero que sí tenga ojos para verte o que tenga algún conocimiento para darte una opción que quizás vos no habías pensado. claro, Pero se desprende de tu respuesta a la necesidad de variabilidad. Hay que variar claro, los estímulos cuando uno está en esa meseta, ¿no? claro, claro, claro. Así que es interesante. Bueno, buscaré algún otro que me sirva y a ver qué tal. Pero bueno, bueno, Patricia, lo dicho, muchas gracias por este ratito de charla. La verdad que es súper interesante y hay muy poquita gente que se centre, por lo menos aquí en España, ¿vale? No sé cómo estar allí, pero bueno, que se centre específicamente en la flexibilidad, en la amplitud de movimiento y demás, más allá de, evidentemente, la gente que se dedique a hacer gimnasia o a baile y demás, que tenga que entrenarlo. Eh, pero bueno, que es agradable y además ver que la línea de trabajo se va encauzando, ¿no? Más o menos la gente que quiere trabajar esto, pero bueno, va teniendo una idea un poquito más clara, ¿no? Que ya no se abusa de esos estiramientos estáticos, no tanto, no se debería, pero bueno, es agradable conocer este tipo de opiniones también, vaya. Bueno, muchísimas gracias. Te vuelvo a agradecer otra vez por esta posibilidad. Está buenísimo para nosotros como intercambio entre colegas y también Claro, para la gente que nos escucha, que le interesa saber un poco más del tema. claro, Y por esto también, por desmitificar muchas cosas relacionadas a este trabajo. exactamente, exactamente. Yo dejaré, Así bueno, que, dejaré el vídeo subido en YouTube, ¿vale? Dejaré en la genial. descripción tu Instagram, tu página web, todo, por si, de hecho, si quieres comentar algo en base a tu centro, ¿vale? Por si lo puede ver alguien, le puede interesar y demás, siéntete libre de comentar. Imagino que ahora estará cerrado, ¿no? Sí, ahora sí, sí, con esto están cerrados Ahora, ambos. Pero bueno, tienen mi referencia en mi Instagram, que es @flexibilidad.integrada. También tengo Facebook. Y bueno, ujú, dentro de mi Instagram tienen también todos los contactos para sí, acceder. Ya, o sea, en este momento en el que quizás no podemos participar de un entrenamiento y queremos trabajar algo en nuestras casas, estoy abierta a claro, consultas, claro, a cualquier intercambio. claro. Perfecto. Pues Patricia, muchas gracias. Muchas gracias por este ratito. Gracias a vos. Creo que te vas a comer ahora, ¿verdad? Imagino. Sí, sí, es horario de almuerzo acá. Muy bien, pues así que te aproveche y lo dicho, muchas gracias. Yo te aviso cuando esté todo subido y demás y te lo paso, ¿vale? Bueno, genial, Antonio. Muchas gracias y a cuidarse en este momento. Y igualmente, lo que te haga falta, por aquí estamos. Gracias, Patricia.